Mi esposa aseguró que pasar un mes con su ex era por compasión. Nuestra hija la respaldó, yo tomé distancia y acabaron perdiéndolo todo. Llevamos 21 años de casados, yo tengo 42, ella 40. Nos conocimos en una reunión organizada por un amigo en común. Desde el primer momento me llamó la atención su personalidad aguda, sarcástica, con esa capacidad de dejar a todos en silencio con solo una frase bien lanzada. Me gustaba eso de ella, aún me gusta cuando no va dirigido hacia mí. Empezamos sin mucho jóvenes y sin un rumbo claro. Al poco tiempo nació nuestra hija. Ahora tiene 19 y fuimos construyendo todo desde cero. Nunca tuvimos una vida perfecta, pero sí estable. Yo trabajaba jornadas eternas mientras ella se encargaba del hogar. Con el tiempo, retomó sus estudios de forma parcial y luego comenzó a trabajar desde casa como orientadora de bienestar. Con los años empezamos a alejarnos, yo me volví más práctico. Ella, como dice ahora más alineada con su yo superior, empezó a cambiar el tono con el que hablaba, a perder la paciencia con facilidad. De pronto cualquier comentario mío era recibido como una crítica y Martina empezó a ponerse de su lado en todo como si fuese su porrista personal. Esto ocurrió hace unos 6 meses. Llegué del trabajo y me senté en la cocina a cenar unas sobras mientras comía mi esposa. Laura caminaba por la casa con ese nerviosismo que ya conozco, ese andar suyo cuando está por decirme algo que no me va a gustar finalmente. Se sentó frente a mí con total calma y me soltó. Esteban me pidió que vaya a quedarme con él. Un tiempo está pasando por un mal momento. Esteban, su ex, no fue esposo ni nada formal, solo un antiguo novio de su juventud. Esos de los que uno oye solo por encima, acompañado siempre de un fue un desastre. Me quedé en silencio con el tenedor en el aire, intentando procesar lo que acababa de decir. Ella continuó hablando con la naturalidad de quien lee un menú. Solo serán 30 días, su esposa falleció y está pasando un duelo complicado. Siento que debo ayudarlo a cerrar ese capítulo. Dejé mi plato sobre la mesa y vas. Vivir con tu exnovio durante un mes mientras aún estás casada conmigo. Laura ladeó la cabeza y me miró como si yo estuviera exagerando. ¿No es así? No se trata de una relación, solo quiero apoyarlo. Está sufriendo, parpadea incrédulo. Claro, porque la mejor forma de manejar el duelo es con café, es con partidos y rutinas matutinas. Ella cruzó los brazos. No seas cruel, perdió a alguien y yo estoy por perder a alguien también, respondí. ¿Desde cuando están hablando otra vez? Hace un tiempo, de vez en cuando. No es como si te lo hubiera ocultado, no lo mencionaste. A hoy, justo cuando ya decidiste la fecha en que te mudas. No tuve tiempo de terminar la frase porque Martina apareció desde el pasillo. Perfecto, no escuchó todo, pero eso nunca la detuvo antes. No es tu propiedad, papá, soltó con tono desafiante. No puedes controlar con quién habla ni dónde va, puede ayudar a alguien si así lo decide. Perdón, le dije, ahora soy tu expadrastro y no tu padre, Martina. Bufó como si estuviera preparándose para una charla motivacional. Siempre haces que todo gire en torno a ti. Esto no es sobre ti, es mamá haciendo algo bueno. Para alguien que lo necesita. Martina está hablando de irse a vivir con su ex. Durante un mes, Laura intervino. No voy a compartir cama con él si es lo que piensas, pero sí una casa, respondí. Martina se encogió de hombros. Exageras, no es como si se fueran de luna de miel y yo estoy acá pagando todo sintiéndome reemplazo. Laura alzó un poco la voz. Por eso no te lo dije antes, sabía que ibas a reaccionar así. No lo dijiste antes porque sabías que sonaba absurdo y pensaste que si lo soltás con naturalidad lo aceptaría sin más. Martina puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían así. Estás siendo ridículo. ¿Crees que todo gira en torno a tu opinión? Ella hace algo bueno y tú ardes porque no es contigo. Se escuchan ustedes mismas, les dije en serio. Están justificando que mamá se vaya a vivir con su ex y yo soy el irracional. Estás tergiversando las cosas. Dijo Laura. Solo repite tus. ¿Hablas que vas a estar 30 días con Esteban para apoyarlo? ¿Cómo esperas que interprete eso? Tendremos límites, respondió cruzada de brazos. Sí, como los que habría puesto un hotel o una simple llamada, pero en lugar de eso te llevas una maleta y desapareces en la cocina de otro hombre. No dijo nada Martina. Entonces agregó con tono cargado, actúas como si te abandonara. Solo estás siendo una buena persona, pero tu ego no lo tolera. Me está abandonando, soy su esposo, vivimos juntos y está eligiendo quedarse en otro lugar con alguien con quien tuvo una relación. ¿Cómo? Que lo llame. Ambas se quedaron sentadas. Hilas como si ellas fueran las cuerdas de sensatez en todo esto, como si yo fuera el desquiciado por encontrar todo esto inaceptable. No discutí más, me levanté, fui hasta la encimera, tomé mi portátil y volví a sentarme a la mesa. Laura me observó como si esperara que buscara un terapeuta en línea. En cambio, abrí el correo y redacté un mensaje. Asunto:
Aclaración sobre separación, solo un párrafo claro y directo según lo conversado. Hoy has decidido residir fuera de nuestro hogar compartido durante los próximos 30 días durante este tiempo. Financieras, servicios, cuentas y gastos quedarán separados. Incluyendo combustible, alimentos, servicios de streaming, suscripciones, gimnasio y costos escolares. De Martina, por favor, confirma para dejar constancia sin emociones, sin signos de exclamación, solo hechos. Lo envié y me copié a mí mismo. Me quedé esperando. Laura soltó una risa seca. ¿En serio un correo? ¿Quieres actuar como adulta? Entonces asume las reglas del juego. No voy a mantener dos hogares, tú tomaste una decisión, yo solo la formalizo por escrito. Sacó su teléfono, escribió algo durante unos segundos. Dijo contento. Un segundo después escuché el sonido del nuevo correo en mi bandeja de entrada. Respuesta de una sola palabra. Confirmado. Martina, aún de pie como si estuviera en un rodaje para una campaña de empoderamiento, aplaudió muy bien. Mamá límite, claro, me volví hacia ella. Perfecto. Entonces tu tarjeta para la universidad queda congelada desde mañana. Límite claro para todos. Y dejó de aplaudir en un segundo. Laura me miró con una media sonrisa y se encogió de hombros. No importa, volveré antes de que siquiera notes mi ausencia. La miré directamente a los ojos y le dije, no voy a extrañar a nadie. ¿Y lo decía en serio? A la mañana siguiente, Laura preparó una pequeña maleta y se fue como si estuviera rumbo a un retiro espiritual. Martina, con entusiasmo calculado, la ayudó a llevar las cosas hasta el coche. Ni una sola lágrima, ni una duda, ni de parte de una ni de la otra. Y la verdad, eso me dolió más de lo que habría imaginado. Me sentí como si solo fuera el tipo que paga las cuentas y repara lo que se rompe. Cuando salieron del garaje, ni siquiera miraron atrás, se fueron como si me debieran algo a mí. No. Al revés, me quedé de pie en la entrada durante varios minutos. Procesando ese silencio tan denso que dejó su partida, entré de nuevo a la cocina y vi el plato de Laura aún en el fregadero. Restos del desayuno que compartimos antes de su salida. Miré hacia la habitación de Martina. La puerta estaba abierta, las luces encendidas como si se hubieran escapado de sus responsabilidades con la excusa de una prueba de 30 días sin pensar en las consecuencias. Fue en ese momento que entendí lo que ellas pensaban, que yo era la constante, el comodín, el tipo que seguiría allí, esperando con los brazos abiertos cuando decidieran volver, como si todo hubiera sido una experiencia reveladora. No, esta vez esperé un día antes de tomar decisiones importantes, no por rabia, sino por claridad. Las primeras 24 horas fueron extrañamente tranquilas, demasiado incluso como si la casa misma no supiera si estaba bien respirar sin sus voces, rebotando en las paredes. Fui a trabajar al día siguiente como si nada hubiera pasado, no le conté a nadie, no quería dar pie a preguntas. Mi plan era sencillo, manejar todo en silencio. Pero no estaba evadiendo, estaba preparando el terreno porque cuando vives con personas que te dan por sentado y luego se van creyendo que te quedarás en el mismo sitio, hay algo muy liberador en darte cuenta de que no tienes por qué hacerlo. Apenas llegué a casa, me senté con una libreta y empecé a anotar cada suscripción, cuenta y gasto compartido que salía de mi bolsillo. La lista fue más larga de lo esperado. Música, entregas de supermercado, Amazon Prime, hasta esa aplicación de astrología que Laura decía que la mantenía centrada, todo cancelado silenciosamente, sin advertencias, sin mensajes, solo lo hice. Luego revisé la cuenta compartida en la nube. Laura había estado subiendo fotos desde la casa de Esteban. Fuera. Selfies en el porche, imágenes de su perro, smoothies verdes. Pero me incomodó, no porque creyera que algo pasaba entre ellos aún, sino porque ella lucía tranquila demasiado, mientras yo recogía lo que dejaron atrás, así que seguí. Entré a la aplicación de presupuesto familiar, esa que yo configuré porque ninguna de las dos llevaba control de gastos, y las eliminé del sistema. Descargué todo el historial financiero y lo guardé en un disco externo por si la cosa se ponía fea después. Ellas pidieron 30 días, yo se los iba a dar. Pero bajo mis condiciones. Al tercer día comenzaron las notificaciones. Martina intentó pagar en su restaurante favorito, uno de esos lugares ridículamente caros, donde te sirven lechuga con nombre, y su tarjeta fue rechazada. Lo supe porque me mandó una captura de pantalla seguida del mensaje, ¿fuiste tú? No respondí. Esa misma noche Laura me envió un correo, oye, creo que hay un problema con las tarjetas, avísame, le contesté. Todo funciona bien por aquí. Asumo que Esteban se está haciendo cargo. No hubo respuesta. Horas después, Martina publicó en redes sociales algo como: algunas personas muestran quiénes son realmente cuando dejas de darles lo que quieren. Filosofía de Instagram. Me imaginé que esa ensalada debía haber sido transformadora, pero no se trataba de venganza, no era un castigo, era reciprocidad. Tú decides mudarte con tu ex para ayudarle a superar su duelo.
Perfecto, pero no esperes que yo siga llenando la despensa mientras juegas a ser terapeuta en casa ajena. El resto de esa semana me dediqué a limpiar tanto física como digitalmente. Guardé varias de las cosas que Laura dejó: cremas, tazas favoritas, mantas, objetos cotidianos, no por rencor sino por orden etiquete, las cajas y las apilé en el garaje fuera de vista. La habitación de Martina quedó intacta, no por nostalgia, simplemente no tenía ganas de tocarla todavía, pero sí apagué las luces que dejó encendidas y desconecté la plancha del año. La energía cuesta al final de esa semana. La casa se sentía distinta, más ligera, como si también ella estuviera soltando un peso. Fue entonces cuando me di cuenta, yo era quien sostenía todo, no solo en lo económico, emocionalmente, mentalmente era el punto de apoyo para dos personas que ni siquiera se daban cuenta del esfuerzo que suponía mantener el techo firme. Laura siempre decía que yo era demasiado práctico, que me faltaba vivir el presente. Ironías de la vida, solo empecé a hacerlo cuando ella se fue ese fin de semana. Finalmente se lo conté a alguien. A mi hermana Diana no somos extremadamente cercanos. Pero ella es de confiar sin dramas, directa. Vive a una hora, solemos hablar una vez por semana, más que nada para ver cómo está mamá o desahogarnos del trabajo. Esa vez la llamé un domingo temprano, contestó diciendo: ¿nunca llamas a esta hora? ¿Qué pasó? Le dije: Laura se fue a vivir con su ex por 30 días. Hubo un silencio seguido de un que le conté lo esencial, lo que me dijo Laura, el pequeño discurso de Martina, la historia de encontrar el cierre. Diana no me interrumpió, me dejó hablar y cuando terminé solo dijo: ¿y tú vas? Tireso, le respondí, no la estoy deten. Pero tampoco voy a seguir pagando su estadía. Hubo otra pausa y dijo: bien, no lo hagas, ni gritos ni escándalos, solo respaldo sereno, firme, honesto, añadió. Si necesitas venirte unos días tengo espacio. Le agradecí, pero le dije que estaba bien y lo estaba por fin. El silencio en casa no fue el enemigo, al contrario, era la primera vez en mucho tiempo que podía pensar con claridad después de colgar llamada. Sentí algo parecido a alivio, no porque alguien hubiera tomado mi lado, sino porque por fin alguien había visto con claridad lo que estaba pasando y no intentó disfrazarlo con frases vacías. Dana no me dijo que debía arreglarlo. Me dijo que me cuidara para cuando llegó el séptimo día. Ya tenía una rutina establecida, dormía mejor, comía mejor, me sentía más liviano. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que la casa se adaptó. No había más zapatos adicionales en la entrada. Ya para la segunda semana el ambiente se volvió más silencioso. Pero no de ese tipo de silencio tranquilo, sino de ese que se siente justo antes de una tormenta, cuando todo está demasiado quieto y algo dentro de ti te dice que se avecina algo fuerte. Y no me equivoqué. Fue Martina quien rompió el silencio. Primero, yo estaba en el garaje, reorganizando una estantería que llevaba meses inclinada, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. 2 llamadas seguidas de ella, luego y después un texto: tenemos que hablar ahora. Ese tipo de mensaje nunca augura nada bueno, menos viniendo de alguien que 2 semanas antes me había acusado de manipularla económicamente solo por cancelar su cuenta de Spotify. Ignoré el mensaje por un rato, entré a casa, me serví algo de tomar y me senté. 5 minutos después volvió a llamar. Esta vez atendí, no saludó, no preguntó cómo estaba, fue directo al grano: ¿fuiste tú quien canceló mi acceso al portal universitario? No puedo entrar a mi cuenta, le respondí. No cancelé el portal, lo que hice fue que estaba vinculada si esa era la que pagaba tus extras. Entonces, si tendrás que encargarte, tú no puedes hacerme esto, dijo alzando la voz. Esto afecta mi educación. ¿Y quién ha financiado esa educación hasta ahora? Matrícula, libros, renta, comida, todo lo he pagado yo, pero estuviste ahí cuando tu madre me dijo que se iría con su ex y la apoyaste como si fuera algo admirable, así que si ya te consideras adulta, actúa como tal. Silencio. Luego cortó la llamada. Esa fue la primera grieta y no pasó mucho para que Laura fuera detrás. A la mañana siguiente recibí un correo de ella: el asunto. Tenemos que hablar. Ningún saludo, ninguna disculpa, solo esto: siento que esto ya ha llegado demasiado lejos. Ya dejaste clara tu postura, creo que deberíamos sentarnos a conversar cuando regrese y ver cómo reiniciamos todo. Reiniciar como si esto fuera un mal programa de televisión, no un matrimonio abandonado por un retiro espiritual de 30 días con su ex. No respondí, marqué el correo como no. Por si acaso nunca volví a abrirlo. Al día siguiente, Dana volvió a llamar. Me dijo que no le había contado nada desde nuestra primera charla. Vi la publicación de Martina, me dijo algo sobre que la abandonaste. Suspiré, todo porque ya no puede entrar al gimnasio de la universidad. Esa era la gran crisis. Dana soltó una risa seca que me cayó bien. Mira, yo pensaba que Laura era una mujer sensata, pero últimamente parece que se dejó el sentido común en algún lado. Es como si ahora justificara todo por el simple hecho de sentirse necesitada por alguien y Esteban le dio
Excusa perfecta. Tenía razón, no lo dije en voz alta, pero lo pensé, esto no iba sobre esa. Nación iba sobre control. Laura quería seguir sintiéndose indispensable para alguien y a veces las personas justifican lo que sea, si pueden envolverlo en empatía. Durante los días siguientes me dediqué a revisar nuestras finanzas con más cuidado, hice algunos ajustes, quité a Martina como usuaria secundaria de una tarjeta de crédito, no por rencor sino por orden, no quería más mensajes diciendo que no podía comprar su chicle con leche de avena. Poco después, una amiga de Martina de esas que solían venir mucho a casa, me escribió un mensaje directo, era breve. Quería decirte que lo que te estás haciendo me parece muy injusto. Espero que estés bien. Ese mensaje me pegó más que todos los arranques de Martina juntos porque alguien externó que no me debía nada, pudo ver con claridad lo que otros que vivían bajo mi techo y comían de mi mesa se negaban a reconocer. Finalmente, el día 13 Laura llamó, no contesté, no dejó mensaje en su lugar. Más tarde envió otro correo, ¿deberíamos hablar de cómo esto está afectando a Martina? Ella está pasándolo mal, ya entendimos tu punto, podemos ser civilizados. Ahora civilizados, qué fácil es usar esa palabra después de irte para cuidar a tu ex, no respondí. En vez de eso, llamé a mi abogado y le pregunté cómo podríamos separar bienes sin iniciar aún un trámite formal. Solo quería prepararme, tener opciones. Me explicó algunas cosas que no había considerado, temas de la casa, cuentas a largo plazo, incluso seguros, donde Martina aparecía como beneficiaria secundaria. Tomamos nota de todo, no buscaba desatar una guerra, solo quería asegurarme de no quedarme solo con el detonador, si las cosas estallaban a medida que pasaban los días. Ignoré los mensajes mientras más silencio mantenía, más insistentes se volvían porque eso hace, el silencio desestabiliza a quienes están acostumbrados a obtener respuestas inmediatas. No era preocupación por mí, era ansiedad, por lo que ese silencio implicaba para ellos. El día 29 hice una sola llamada, no escribí ni advertí nada. Llamé al mismo mensajero que usaba para contratos de trabajo y le pedí que llevara un sobre a casa de Esteban. ¿Desea incluir alguna nota?, preguntó. Dentro del sobre iban los papeles del divorcio directo sin dramatismo, solo los hechos y una fecha, sin insultos, sin reproches. Al inicio añadí una sola línea, tú elegiste la distancia, yo elegí la claridad, ¿considera esto tu correo de confirmación? Al mediodía recibí la confirmación de entrega. 15 minutos después mi teléfono estalló en notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, ¿qué es esto? ¿Estás exagerando? Esto no era definitivo, vas a divorciarte por un favor de 30 días. Laura adoptó el papel de víctima de inmediato. Luego vino Martina, ¿de verdad estás castigándola por ayudar a alguien? Estás destruyendo todo por orgullo, lo típico cuando les cierras el paso a. Lo llaman egoísmo, no respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Con 30 días de silencio a las 18 horas de la tarde, apagué el teléfono, dormí como no lo hacía desde hacía años. Al día siguiente regresaron como si nada. Yo estaba viendo un partido en la sala, cuando escuché abrirse la puerta del garaje, ni pausé el televisor. Laura entró como si volviera de un retiro de fin de semana. Martina la siguió arrastrando una maleta y ya revisando preguntando qué había que comprar para la casa. Laura miró a su alrededor y dijo, bueno, ya estamos en casa, como si eso debiera emocionarme. No me levanté, solo sentí, ya lo noté. Ella esperó más, pero no pensaba darle nada. Martina se acercó a la mesa del comedor, donde tenía extendidos mis papeles y portátil, y dijo, puedes quitar tus cosas, necesito instalarme. Entonces me puse de pie sin levantar. Voz firme, no, eso no va a pasar. Laura frunció el ceño como si le hubiera dicho que el cielo era naranja. Perdón, no pueden simplemente regresar aquí como si esto fuera una comedia que reinicia con el siguiente episodio. Ustedes tomaron decisiones, yo también. Martina soltó la mochila al suelo cruzándose de brazos. Este lugar fue nuestro hogar, hoy es donde vivo yo, si quieren entrar empiezan por la puerta. Laura me miró como si le hubiera dado una bofetada, solo estuvimos fuera un mes, dijo visiblemente ofendida. No te engañamos, no hicimos desastre, estuve ayudando a alguien que perdió a su esposa. ¿Por qué dramatizas tanto? Respondí con calma, ¿estuviste ayudando a tu ex? ¿Te fuiste a vivir con él? Cocinaste, limpiaste, apareciste en sus fotos, sonriendo como si estuvieras audicionando para una segunda ronda de tu vida anterior, y encima esperabas que yo me quedara aquí esperándote con toallas tibias. No respondió, su silencio fue más claro que cualquier palabra. Le entregué el sobre manila que había preparado. Dentro estaba todo lo que había cancelado, suscripciones, débitos automáticos. Una lista de cosas que ella asumió que seguiría cubriendo. Laura lo sostuvo como si quemara. Martina miró a su alrededor, como si de pronto notara que algo realmente había cambiado.
¿Ni siquiera podemos quedarnos esta noche? Preguntó. Si quieren pueden dormir en el garaje, le dije, ahí están las cajas de tu madre o pueden irse con sus amigas como suelen hacer. La voz de Laura tembló. Nos enviaste los papeles del divorcio, eso es una locura. Lo que es una locura, dije, es dejar a tu esposo para ir a jugar a la familia feliz con tu ex y luego enojarte, porque él ya no te está esperando. Martina bufó y volvió a agarrar su bolso. Qué tóxico, sonreí. Poner límites no es tóxico, lo que pasa es que no te gustan cuando no los controlas tú. Laura bajó la voz como si eso fuera a deshacer lo de las últimas semanas. Entonces eso es todo. Te rindes, te di 30 días, tú los usaste, ahora yo estoy usando los míos. Se quedaron ahí inmóviles como si aún esperaran resolver un acertijo, pero no había ninguno, solo decisiones y consecuencias. Al final Laura se giró y salió sin abrazos ni disculpas. Martina la siguió. Murmurando algo que no me esforcé por entender, me quedé ahí escuchando cómo la puerta se cerraba. Después caminé por la casa, no porque estuviera perdido, sino porque quería sentir el espacio, el silencio, la novedad. La casa parecía más grande no físicamente, sino emocionalmente. Había más aire, más libertad, más espacio para existir sin que alguien me empujara o me jalara. Pasé por la cocina, miré la alacena de las tazas, la que Laura llenaba con sus tazas de chica empoderada. Ahora estaba medio vacía y me gustaba. Basi, entré a la habitación, me recosté en la cama y observé el ventilador del techo. Estaba apagado el control remoto, seguía de su lado, no lo toqué, cerré los ojos y comprendí algo inesperado. No estaba enojado, no estaba resentido, estaba en paz. Había terminado el día de la audiencia, fue todo lo contrario a lo que Laura quizás imaginaba, nada de público ni reacciones dramáticas ni música épica, solo un pasillo frío, alfombra desgastada y un par de abogados con carpetas como si fuera cualquier martes. Laura llegó bien arreglada, pero visiblemente tensa, pelo rizado, maquillaje completo y el collar que le regalé hace que decía que la hacía sentir elegante. Martina no la acompañó, lo cual no sorprendió a nadie. Siempre hablaban mucho en casa, pero en la realidad se quedaban en silencio. Laura apenas me miró al entrar, solo asintió con los labios apretados y se sentó en su lado de la sala como si fuéramos extraños esperando al dentista. Mi abogado se inclinó hacia mí. Está nerviosa, debería, le respondí. Laura había presentado una respuesta formal al divorcio, nada especial, algunas frases vagas sobre malentendidos y que nunca quiso que la separación fuera definitiva. Palabrería legal. Cuando ya todo se estaba cayendo a pedazos, pero eso ya no importaba, lo que contaba era lo que estaba por escrito y todo lo que yo tenía respaldado. Impreso y en orden. Cuando el juez entró no perdió tiempo. Estamos aquí para audiencias preliminares sobre la división de bienes conyugales y manutención temporal, dijo sin entusiasmo. Y la verdad se lo agradecí. Yo no buscaba drama, solo quería paz y documentos firmados. El abogado de Laura fue el primero en hablar, tal como lo imaginé, su señoría. El periodo de 30 días no fue un abandono, fue un gesto compasivo. Una muestra de apoyo hacia una persona en duelo. Nuestra clienta respondió al dolor de un amigo de toda la vida. No fue una huida del matrimonio, literalmente usó la frase llorar el duelo ajeno, como si Laura fuera una santa y no alguien que hizo las maletas para irse a vivir con su ex mientras seguía usando su anillo de bodas. Yo me mantuve serio. Entonces habló mi abogado camino hasta el juez sin levantar la voz. Dejó una carpeta sobre el estrado. Dentro estaban los siguientes documentos: el correo que le envié a Laura la noche que anunció que se iría, donde detallaba la separación voluntaria de 30 días, especificando que se mantendría económicamente por su cuenta y que todos los gastos conjuntos quedarían pausados. Su respuesta, una sola palabra: confirmado, con fecha y hora, capturas de pantalla de nuestra nube compartida, fotos de Laura cocinando en casa de Esteban sentada junto a él en el columpio del porche, una selfie con el texto buena energía y compañía sanadora. No era escandaloso, pero sí lo suficientemente íntimo como para destruir su narrativa de compasión temporal. Un registro detallado de cancelaciones de cuentas, cambios de contraseñas y desvinculaciones digitales, todo documentado y con fechas sin emociones. Solo hechos. El juez hojeó cada hoja en silencio, no hizo preguntas ni una, como si ya hubiera visto esta historia muchas veces. Laura bajóla. Como si temiera que la carpeta estallara en fuego, su abogado intentó recuperarse. No estamos cuestionando el fin del matrimonio, su señoría, solo solicitamos al tribunal que considere una ayuda económica temporal y acceso compartido a los bienes de estilo de vida debido a la duración del matrimonio. Mi abogado no titubeó, ella se fue de la casa por decisión propia, lo firmó, lo reconoció y aceptó la separación financiera. Mi abogado solo siguió el procedimiento, no hay confusión, solo una sensación de derecho mal entendido. Después del arrepentimiento, el juez levantó la mirada por: Señora Sánchez, ¿cuánto tiempo estuvo ausente?
Laura se aclaró la garganta 30 días viviendo con su expareja Cinti. Pero no fue nada romántico. El juez arqueó una ceja, eso no tiene importancia. Luego golpeó suavemente la carpeta con un dedo. Lo relevante es que aquí consta que se marchó voluntariamente reconociendo que actuaba por cuenta propia y comprendía las consecuencias. Se giró hacia mi abogado, toda la documentación está en orden, no hay señales de abuso, coerción ni conducta inapropiada y finalmente, dirigiéndose a ambos, se niega la solicitud de pensión conyugal. La división de bienes seguirá el acuerdo estándar, no se considerarán reclamos retroactivos por abandono voluntario. Ahora parecía haber tragado piedras, no lloró. Solo adoptó esa expresión congelada de quien queda atrapado entre la rabia y la comprensión. Su abogado le tocó el brazo y le susurró algo, pero ella ni se movió. El juez continuó en cuanto a la propiedad, sigue bajo el nombre del señor Sánchez. Según los registros del título, no hay disputa. La abogada de Laura intentó un último recurso. ¿Y qué hay de mi hija? Tiene 19 años. Pero sigue siendo parcialmente dependiente. El juez ni levantó la vista. Es una adulta, esto no es una audiencia de custodia y así el asunto quedó resuelto. Laura no dijo una sola palabra al salir de la sala, se la veía más pequeña, no en el sentido físico, sino como alguien que apostó por una versión de la realidad que nunca llegó afuera. Me senté en una banca a esperar mi transporte, ya había cancelado el servicio de coche compartido que solíamos usar juntos y no iba a pagarle el viaje de vuelta a casa de su hermana. Al poco tiempo se acercó y se sentó. Extremo del banco, dejando entre nosotros al menos 60 centímetros tras un silencio prolonga. Ni siquiera intentaste arreglar esto, la miré, te mudaste con otro hombre y esperabas que yo dejara la puerta abierta. Ella negó con la cabeza más confundida que molesta, así que simplemente apagaste todo, no respondí, solo comprendí que era yo el único que seguía encendido, no respondió. Se quedó allí otro minuto, como si aún estuviera procesándolo. Finalmente llegó el auto de su hermana, Laura se levantó sin decir nada y se marchó, yo permanecí sentado, el sol no brillaba más fuerte ese día. Pero sí más. Como si por fin alumbrara la versión correcta de mi vida, le mandé un mensaje a Dana durante el camino de regreso, le dije que todo había terminado. Su respuesta fue simple. Por fin más tarde recibí un correo de mi abogado. El asunto decía, versión final, salida sin compromisos. Esa noche asé un filete solo para mí, lo comí en silencio, acompañado únicamente por la tranquilidad y sinceramente eso se sintió como la verdadera victoria. Exactamente 9 días después del juicio, Laura reapareció sin previo aviso un martes por la tarde. Tocó la puerta, abría y estaba actitud a flor de piel, brazos cruzados como si yo tuviera que darle explicaciones. Cambiaste las cerraduras, ni siquiera un saludo, solo vi exigencia disfrazada de formalidad. Me recargué en el marco de la puerta, ya no vives aquí, los ojos tan fuerte que pensé que se le iban a salir. Así es como vas a actuar, te di espacio y esto es lo que me encuentro. No me diste espacio, le dije, le diste mi espacio a tu ex, ignoró eso, necesito recoger unas cosas, dejé cosas importantes, me encogí de hombros. Está en el garaje, puedes pasar por ella. Pero eso es todo. Laura dio un paso al frente como si fuera a entrar por la fuerza. No voy a hacer esto aquí, tampoco lo vas a hacer adentro. Se la notaba desorientada, como si la realidad de que ya no era su casa recién estuviera cayendo sobre ella, como si el fallo del juez no importara porque en su mente seguíamos en una pausa. Esto es en lo que te has convertido, frío, rencoroso. Echando a tu esposa como si fuera una desconocida ex esposa, dije, y las desconocidas no suelen tratarme como si fuera desechable. Laura resopló. ¿Crees que esto te hace mejor persona? Incliné la cabeza. No intento ser mejor, solo quiero que me dejen en paz. Se abrazó a sí misma más tensa. Te di tiempo, te di espacio, pensé que te calmarías, te equivocaste, respondí, desvió la mirada hacia el auto. Martina está en el coche, eso hace 2 personas que ya no viven aquí, me fulminó con la mirada. ¿De verdad no te importa después de todos estos años? No me diste años, le respondí. Compartimos tiempo, luego entregaste el tuyo. Alguien más, como si yo fuera eterno, ¿no lo soy? No le gustó. Esa respuesta comenzó a caminar en círculo sobre el porche, como si ensayara un discurso. ¿Sabes lo que se siente no ser vista, vivir con alguien que no escucha? Asentí, estás describiendo los últimos 3 años de nuestro matrimonio. Apretó la mandíbula, sabía que estaba perdiendo el control del guión, intentó decir algo. Pero no terminó la frase. Esperé, no dijo nada más. Pensaste que estaría aquí con la luz del porche encendida esperando que regresaras, pensé que entenderías, murmuró. Contesté,
Por eso presenté los papeles. Laura abrió la boca otra vez, pero se detuvo, miró hacia el garaje. Está bien, voy por mis cosas y sin agregar una palabra más bajó las escaleras. Desde la ventana la vi abrir el baúl del coche y comenzar a meter cajas sin siquiera revisarlas. Martina no bajó en ningún momento. Laura cerró el maletero de golpe y se subió al asiento del acompañante. Se quedaron un minuto. Tomás, luego arrancaron, yo me quedé de pie observando la calle vacía. Después cerré la puerta con llave, no por costumbre, esta vez fue distinto, se sintió. ¿Cómo cerrar un capítulo no del tipo que te sugieren en terapia del que se manifiesta en la vida real cuando te das cuenta de que la paz no es algo que te regalan, es algo que eliges? Más tarde revisé mis correos, había uno de Martina. Sin asunto, solo reproche: dejaste que mamá se derrumbara y no hiciste nada. Pudiste arreglarlo, pero preferiste tener la razón antes que conservar a tu familia. Ni una palabra sobre haber apoyado la decisión de su madre de irse con otro hombre, nada sobre todas las facturas que pagué mientras me acusaban de ser controlador. Cero responsabilidad. No contesté porque cuando alguien te ve como el técnico que debe arreglar los errores ajenos, no como una persona, no merece una respuesta. Ellos quieren seguir contando su versión. Yo cambié de canal.